sigamos. Esta es la misma que está en el espécimen, ¿no? Esta forma. No, el espécimen no. ¿No había una ñ ahí? ¿Una virgulilla? Sí, ahí se Sí, limita. hay una. Sí, pero está como muy chiquita, es muy rara esa Pues yo la virgulilla que verdad tiene. la hice sin. Ah, ya. Bueno, igual sí, sigue teniendo problemas, que es justamente lo que vamos a ver ahora, porque siento que no está bien sistematizada esta forma. Está un Sí, yo poco la hice extraña. así que mal. Está mejor en el peso, porque esta sí es ínfima esta cosa acá, pero bueno, eso lo vamos a ver justamente ahora. Hice también la W, digamos, de la forma convencional, pero pues no sé, o sea, eso habría que como revisarlo un poco. Me costó mucho porque es muy condensada, entonces no Sí, sé, la veía rara siempre. sí, yo creo que yo no la veo tan mal, simplemente le falta es como más peso. Falta más peso. Falta un poco más de peso acá arriba. O sea, en estos dos trazos del centro. Ujú. O sea, sí está bien que lo hayas hecho delgado, porque por lo general es más delgado, pero sí le falta un poquito más de peso acá. Yo ahora la veo bien. Habría que probar la impresa, a ver cómo funciona. Acá, miremos, la sí está un poco rara todavía. Digamos, las curvas. Si te das cuenta, están mal posicionados todavía los nodos. No te olvides que son acá, ortogonales. O sea, estos no irían. Miremos cómo está esta otra. Esta no la siento tan, aunque también se siente un poco demasiado mecánico en la parte interna, ¿no? ¿Te das cuenta? Como que hay mucha tensión aquí. Sí. Igual es que supongo que se ve así en todas porque es, Sí, creo quizá que es la en las misma. redondas, digamos que aquí en estos arcos de estas letras no se siente tan raro porque hace parte de la forma, pero en la O creo que se vale la pena trabajar un poco más, que no quede tan cuadrangular esta forma, sino que sienta un poco más ovalada para que se sienta más natural el transcurso del trazo, porque sí se ve un poco raro. Y siempre tiene un poco más de Bueno, cuerpo acá, mira, ¿te das cuenta? Que aquí, ujú. o sea, esas letras redondas son las que hay que trabajarle un poco más, porque aquí hace falta también un poco de cuerpo. Como en eso. Sí, hay que trabajarle un poquito más para que luzca un poco más natural la forma y que no tienda a verse como tan mecánica por las formas tan cuadradas que hay en la parte interna, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a ver varios tipos de diacríticos. O sea, yo sé que de pronto para el caso de ustedes no van a necesitarlos todos estos, aunque tampoco es que sean muchos, pero pues la idea es como que veamos todos para que veamos cómo va cambiando en cada caso y qué tipo de cosas hay que tener en cuenta para cada signo en particular, ¿no? Vamos a tener en cuenta este tipo de consideraciones. Primero, el tamaño y el peso. Segundo, la ubicación. Y por último, el tema de la armonía estilística, que esos tres en combinación tienen que hacer que el signo funcione correctamente dentro del diseño que vayamos a plantear para la forma, ¿vale? Entonces, veamos primero el tema del tamaño y peso, ¿sí? Como vimos ahorita, en los ejemplos que ustedes tenían, en donde más fallan por lo general ese tipo de signos es en el peso, ¿sí? Puede que de pronto, en cuanto a la forma o los rasgos característicos que tengan el, como tal, estén alineándose, pero en donde más fallan es en el peso, ¿verdad? Y el peso hay que tratarlo con mucho cuidado porque obviamente el peso de un signo diacrítico no puede alcanzar el mismo grosor que un trazo principal de una letra, porque si no, obviamente ópticamente se vería demasiado grande porque obviamente el signo diacrítico es mucho más pequeño que la letra como tal. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver cómo funciona un poco la lógica. Todo este tema de la revisión del peso en un diacrítico, eh, en la mayoría de casos tiene que ver con apreciaciones ópticas, como hemos visto hasta ahora. En cuanto a la ubicación, también hay unas cosas que son súper importantes a tener en cuenta. En signos que son completamente simétricos, a veces no es tan grave entender la ubicación de la letra, del signo que diga, perdón, en la ubicación vertical, pero hay ciertas situaciones en las cuales nos encontramos con formas de letras que son asimétricas, como en el caso de la E, en contra de un signo que es completamente simétrico, como el circunflex.
Si nosotros ubicáramos el signo geométricamente centrado en el ancho de la letra, por defecto va a parecer como que el signo está tirado hacia la izquierda, mientras que aquí en el lado, en el ejemplo que está a la izquierda, está centrado ópticamente. ¿Sí se dan cuenta? Otra decisión que también es muy particular, hay muchos diseñadores que tienden a alinear también todos los diacríticos de alguna manera en un solo eje, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que hay muchos diseñadores que o los alinean todos en una misma línea de base, que esto por lo general no es muy recomendable porque hay signos que no alcanzan mucha altura, como el diéresis o como la tilde, que ya si alineamos todo por la parte inferior, estos dos signos van a tender a verse demasiado bajos, y a la inversa sucede igual. Si alineamos todos a la parte superior, sucede lo mismo. El diéresis o la tilde que no tienen tanto cuerpo van a verse demasiado arriba. Entonces, al menos yo por lo general, y en muchos de los casos que he visto de otros ejemplos de otros diseñadores, se tiende a generar una línea central y los alineamos todos al centro en este eje. El tema de la armonía estilística es como lo más difícil de interpretar, ¿no? Porque obviamente, al igual que el resto de letras, todos los signos diacríticos deberían tener los mismos rasgos y el mismo estilo, como si hubieran sido hechos con la misma herramienta caligráfica o con las mismas características básicas de dibujo que podamos tener en el resto de letras, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta tipografía que se llama Mayola, vemos cómo funciona eso justamente. Vemos que todos los signos diacríticos mantienen como una relación muy directa con las formas de las letras. En cuanto a los cortes, ¿sí? Por ejemplo, miren estos cortes que tiene oblicuos, las formas del circunflex tienen una relación directa con la V. Este tipo de cortes del carón tiene unas formas directas con estos contrastes que tiene la C, por ejemplo. Entonces la idea es encontrar dónde está justamente el rasgo principal de la letra, ya sea en el grosor, en el contraste o en el estilo, y ver de qué manera podemos darle una forma que ya entrando en sistema, observando cómo va funcionando, veamos que tienen la misma lógica de construcción. Entonces vamos a empezar. Yo siempre arranco haciendo, cuando ya tengo determinado cómo es la forma y la ubicación del punto de la I, que es algo sencillo que hace parte del diseño integral de la letra como tal. Entonces yo cuando yo empiezo a trabajar con los diéresis, con las diacríticos, perdón, el primer signo que hago es el diéresis, porque es el que es el más fácil, ¿no? Uno siempre tiene que trabajar dentro de lo posible de forma derivativa, por pasos, ¿no? A mi juicio. Entonces yo siempre empiezo haciendo el diéresis, que ya teniendo ya teniendo clara la forma de la I y la ubicación, pues podemos directamente empezar a trabajar con esa forma, ¿vale? Eh, Nuevamente vuelvo y repito. Por lo general, en condiciones convencionales, los signos diacríticos tienden a estar un poquito más abajo que la altura de la I, del punto de la I. Entonces, si empezamos partiendo del diéresis, el primer lineamiento que tendríamos es el serial de la ubicación y vamos a ubicarlo, el punto de el diéresis un poco más abajo. No hay un cálculo exacto de cuánto sería la distancia, simplemente es bajarlo levemente para que las condiciones de lectura de los diacríticos funcionen de una manera independiente al punto de la I, que eso también parece que es importante. El siguiente signo que yo hago directamente es el acute. Este signo diacrítico también lo vamos a ubicar. Digamos, la ubicación donde vamos a poner este signo ya después de haber ubicado el diéresis, que es como la primera seña de altura, la idea es que este signo del acute lo pongamos en el centro, alineado con el centro del diéresis, para que funcione ya, vayamos revisando el tema de las alturas en los signos. Luego la característica principal del acute es la inclinación que tiene, ¿verdad? Tiene que ser una inclinación lo suficientemente enfática para que marque el acento como tal de lo que corresponde a la función que le corresponde en términos ya de composición tipográfica. No puede ser ni demasiado acostado, ni puede ser demasiado parado porque ya va a empezar a confundirse con otros signos diacríticos o a empezar a perder efectividad de lectura. Si ya es demasiado acostado, uno ha visto cuando esos signos de acute demasiado acostados, ya empieza a perder como la lectura, la legibilidad, y al mismo tiempo cuando son ya demasiado verticales también tienden a ver un poco raros. Entonces, la recomendación es que siempre el acute mantenga una inclinación adecuada, que no hay una inclinación, un ángulo de inclinación particular para eso, sino que habría que determinarlo de acuerdo al estilo y a la altura de X también que tiene el signo. Un momento.
Luego el siguiente que yo empiezo a trabajar es el circunflex, el circunflejo, que es un signo que se caracteriza porque es simétrico y genera como un techo, ¿no? Como una forma triangular en la parte superior. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Pues no hay una forma correcta como tal, pero ¿cuál es una forma recomendable para hacerlo? Es partir de la Qt, que ya lo tenemos diseñado previamente. En la Qt ya tenemos determinado cuál va a ser el nivel de contraste que va a tener, cuál va a ser el peso en la parte superior, cuál va a ser la inclinación del signo. Entonces, a partir de ese generamos el circunflex. Lo que hacemos simplemente es duplicar el signo de esta manera, ¿sí? Lo reflejamos y luego le corregimos algunas cosas, ya sea de altura y de inclinación, porque el signo, digamos, si dejamos la misma altura, es posible que aquí se sienta un poco condensado, un poco muy alto, entonces aquí se corrige justamente la forma. Se baja un poco la altura y se lo extiende un poquito para que alcance un poco más de ancho el signo como tal, ¿no? Y eso por defecto va a hacer que el ángulo de inclinación cambie levemente, pero de todas maneras va a estar relacionado con el de la Qt. La ñ, la virgulilla de la ñ o tilde, que sería el nombre técnico, se caracteriza porque tiene una ondulación. Esa es la forma más característica de las letras, ¿sí? Digamos, uno a veces cuando uno escribe a mano, uno tiende a escribir la virgulilla recta, pues por la velocidad, ¿no? Pero por lo general, y esas son cosas que hay muchos tipógrafos que critican mucho porque hay muchos diseñadores que por proponer o por adaptarlo al estilo de la fuente que están haciendo, hacen que la virgulilla o quede recta o que quede con una ondulación muy leve, pero la realidad es que para que el signo cumpla la función adecuada, tiene que tener una ondulación marcada. ¿Sí? Tiene que tener una ondulación bastante marcada para que se sienta correctamente como es. Obviamente depende mucho del estilo, ¿no? No hay ninguna, no se puede generalizar, pero hay muchos casos en los cuales se puede trabajar con una ondulación mucho más leve, pero que no se pierda esa sensación ondular en el signo como tal. Y por último está la cedilla. Este signo se caracteriza porque tiene como un gancho inferior, ¿sí? Que va que termina con la apertura hacia el lado izquierdo, que esta parte, esta sensación de curva sí debe ser marcada, debe ser lo suficientemente marcada para que no se pierda la sensación del signo como tal. Y el peso, que va a estar relacionado aquí en esta sección de este trazo, nunca va a alcanzar nuevamente el peso de la C, que en este caso es la letra con la cual va a estar más relacionada pues al menos aquí en Sudamérica es más que todo en la C, porque también hay otros lenguajes donde se usan la T y en la R, si no estoy mal, no, en la S, en la T y en la S, pero digamos que en nuestro caso es con la C, pero teniendo punto de referencia del peso, nunca va a alcanzar el mismo peso, siempre va a ser un poco más delgado porque obviamente es uno que es mucho más apretado, pero ópticamente tienen que tener el mismo peso. Bueno, los números, ustedes han visto que existen dos grandes grupos de tipos de cifras en el alfabeto. Uno son los números de caja alta, que son los que están abajo, y otros son los números de caja baja. Los números de caja alta están diseñados, los números de caja baja, perdón, están diseñados para que estén funcionando dentro del contexto de composición de las minúsculas. Entonces, en una tipografía para texto y en un bloque de texto compacto, cuando tenemos números de caja baja, vemos que funcionan mucho más adecuadamente en cuanto a las proporciones y la lectura es mucho más tranquila, mucho más fácil de hacerse, porque digamos que los números como tal están adaptados a las ascendentes y descendentes de las minúsculas, ¿verdad? Y a la altura de X en algunos números que solo ocupan la altura de X como el 1 o el 2, ¿no? Entonces digamos que estos números para tipografías de lectura de cuerpos de texto, de lectura inmersiva, funcionan mucho más adecuadamente porque hacen que toda la lectura sea mucho más placentera, porque ya que los números están adaptados para que justamente jueguen dentro de esa caja y de esas dimensiones variadas que tienen las minúsculas, ¿no? Que son estas cifras de acá. Las números de caja alta, que de hecho hasta varios años de la era digital eran los que aparecían por defecto. Hoy en día hay muchas tipografías que son hechas para cuerpos de texto que ya por defecto aparecen con los números de caja baja y los números de caja alta son los números alternativos. Pero en la antigüedad, digamos, las primeras versiones de Garamond, las primeras versiones de tipografías clásicas tenían directamente números de caja alta por defecto, pero digamos que eso tiene la problemática que les digo que hace que la lectura, digamos, acá ya vemos que los números de caja alta saltan muchísimo, ¿verdad? ¿No? Como que ya no se acomodan tan fácil a las minúsculas. Sin embargo, son completamente funcionales también y son las que en su mayoría
se usan. Entonces los números de caja alta, a diferencia de los de las de caja baja, tienen casi la misma altura de las mayúsculas. Por lo general son levemente más pequeños que las mayúsculas, pero están adaptados como para que funcionen dentro de la caja de las mayúsculas, ¿no? Como los vemos acá. Los signos de puntuación, digamos, al igual que todos los signos del alfabeto, así como vimos con los diacríticos, pues obviamente tienen que tener las mismas características sistemáticas de las letras, ¿no? Entonces, en algunos casos hay signos que se pueden generar derivados directamente de otras letras que ya tenemos diseñadas. Y también hay otros signos que tienen que adaptarse a ciertas circunstancias, ya sea de convención de lectura como tal, y a las formas particulares del sistema de lo que estamos generando, ¿no? Entonces, digamos, en este punto, por ejemplo, que es el period, el punto, que es el signo más sencillo de todos, claramente este va a depender en cuanto al sistema, al diseño general de la fuente, y el hecho de que vaya cambiando de una forma u a otra depende del punto de la I nuevamente. El punto de la I es el que nos va a marcar cuál va a ser la característica o la fisionomía general del signo como tal. Aquí simplemente es un signo muy, muy sencillo de hacer, simplemente es agarrar directamente el punto de la I y se le incrementa un poquito el tamaño, alrededor de un 10%, digamos. Yo siempre agarro el punto de la I, lo bajo hasta la línea de base, le incremento simplemente un 10% y ahí digamos que ya en términos tipográficos hay que tener un poco en cuenta el tema del espaciado. El siguiente que se genera es el de los dos puntos. Los dos puntos, por lo general, simplemente es algo tan sencillo como duplicar el punto como base. Y aquí el tema es la ubicación. En las tipografías que tienen una altura de X media, más o menos, uno directamente puede mandar el punto de los dos puntos del colon hasta la parte del overshot de la altura de X, pero hay en algunos casos algunas tipografías que tienen la altura de X muy, muy grande, que cuando se genera esa regla de ponerlo directamente hasta la altura de X, a veces queda demasiado distante. Entonces, ustedes de pronto puede que encuentren muchas tipografías que al tener una altura de X muy grande, el punto de los dos puntos, el punto superior, no alcanza a llegar hasta la altura de X, sino que queda un poquito más abajo, que son temas ya de compensaciones ópticas dentro de la composición, ¿verdad? La coma es una forma que pareciera que es como sencilla de generar, pero es un poco difícil, ¿no? Al menos, digamos, creo que en los modelos que ustedes están trabajando ya tienen como algún diseño previo de la coma, entonces eso ya sirve como un punto de partida. Pero la coma se caracteriza básicamente es por esta extensión como en forma de oreja que genera hasta la parte de abajo, ¿no? Que uno pensaría que debería ser muy tímida y muy pequeña, pero al contrario tiene que ser bastante importante la forma, ¿sí? Tiene que extenderse. Nunca va a llegar hasta la línea de descendentes, pero sí tiene que tener una forma larga, imponente en la parte inferior para que nuevamente cumpla la función para la cual fue diseñado. Las comillas, hay diferentes tipos de comillas. Las comillas inglesas se derivan de las comillas simples, que básicamente son esta, es la misma coma directamente que nosotros tenemos acá. Por lo general, depende un poco del estilo, ¿no? Pero por lo general se le reduce hasta un 10% el tamaño de la coma y la ubicación siempre la vamos a ubicar un poquito más arriba de la altura de mayúsculas. Como digo, obviamente estos son signos que tienen que encerrar en la totalidad de la letra, entonces siempre van a estar un poco más arriba de la altura de ascendentes para que en ese punto ya encierre tanto ascendentes, capitales y las letras minúsculas, ¿verdad? Luego también están las comillas latinas, que estas son un poco más difíciles de diseñar porque tampoco es que haya unos signos previos que nos den como unas formas exactas como para poder trabajar. La inclinación como tal, al igual que como vimos como en el acute, tiene que ser lo suficientemente marcada para que genere la convención de la letra y cumpla la función adecuada para la cual va a estar diseñada, ¿verdad? Entonces no hay un ángulo exacto, simplemente hay que tratar de que no sea ni demasiado acentuado, que ya tiende a cerrar la contraforma interna del signo acá en esta parte, de esta forma triangular, o demasiado abierto que ya empieza a perder la legibilidad correcta, ¿no? Los signos de admiración, lo característico que tienen es la ubicación con respecto a la métrica. Siempre vamos a ver que el signo de entrada está ubicado entre la altura de X con el overshot en este caso y la línea de descendentes. Y el de cierre va a estar ubicado aproximadamente en la línea ascendente o la de capitales y siempre va a estar pisando la línea de base, ¿no? Esa digamos que es la convención como tal tradicional de esos dos signos.
al igual que otros signos como que hemos visto antes, tienden a tener esta inclinación, este cambio de grosor, ¿no? Siempre se va a ensanchar mucho hacia la parte superior y la parte de abajo va a quedar mucho más pequeña. Los signos de interrogación, en cuanto a la ubicación, es la misma lógica, ¿no? Digamos, van a estar ubicados siempre en la misma posición, tanto el de interrogación como el de admiración. El de apertura en la parte inferior, el de cierre en la parte superior. Ahora, con la parte superior, que es la parte un poco más enredada, la estructura como tal del signo se caracteriza es porque genera esta forma como de esta curvatura, digamos, acá, es muy, muy característica del signo y tiene que estar lo suficientemente acentuada para que el signo como tal cumpla la función para la cual debería diseñarse. Entonces, en este caso, yo por lo general agarro la S, que ya tiene una forma, tiene unas decisiones en cuanto a la forma de la espina, al tipo de terminación, al peso y una serie de cosas que me van a ayudar a tomar decisiones para esto. Giro la forma y digamos que de alguna manera acá ya tendría como una primera forma correcta que podría usar para el signo. Obviamente hay que adaptarlo. En este caso en particular hay que adaptar muchos temas de peso, muchos temas de inclinación y de qué manera la espina va a generar esta forma correcta, porque digamos que en el caso de la S, la espina tiene que responder a, su letra, a esa letra en sí y va a ser mucho más larga hacia la parte derecha, mientras que en el signo de interrogación es mucho más corta, ¿verdad? Y genera como estar siempre en el punto central del ancho de la misma letra. El slash se caracteriza básicamente porque tiene una inclinación, es un signo que es completamente inclinado, ¿sí? Tiene una inclinación importante, marcada desde un inicio. La función que va a tener en muchos aspectos trata como de cubrir o de generar un corte, una división de conceptos o de formas o de números o de cifras en particular. Y ese tipo de división, pues tiene que tener, abarcar un largo importante, ¿no? Entonces, por eso vemos que digamos que la ubicación del signo pasa de estar desde un poquito más arriba de la altura de ascendentes hasta mucho más abajo de la línea de base. ¿Qué es lo más característico del signo? Obviamente la inclinación. Al igual que en otros signos que hemos visto, no es que haya un grado de inclinación exacto para un slash, depende mucho del estilo, del nivel de condensación, del peso de la fuente en sí, pero al igual que como he dicho en los otros signos, la inclinación tiene que ser lo suficientemente enfática como para que sí cumpla la función y que se lea como el signo que debe ser, que es un slash. El asterisco, bueno, el asterisco es un signo que es súper lindo para diseñar, pero también es como de los más difíciles, ¿sí? Digamos, es un signo difícil de resolver porque digamos que es demasiado complejo y a la vez también es muy pequeño, ¿no? Entonces es muy difícil de resolver en muchos casos, pero también por lo general es como esos signos favoritos de los diseñadores de tipografía, porque uno digamos que tiene ciertas licencias para explorar muchas cosas con esas formas, ¿no? Em, la ubicación que va a tener en cuanto a las otras tipografías también es un signo que tiene que estar ubicado en la parte superior. Por lo general se ubica hasta la altura de ascendentes, como para que cubra desde la parte superior todas las letras que vienen de ahí hasta abajo. El tamaño, si se dan cuenta, no es tan pequeño tampoco como uno pensaría. O sea, esta digamos que alcanza a tener como 2/3 partes de la altura de las minúsculas en este caso, por ejemplo, ¿sí? Es un signo que es grande, no es un signo tan pequeño como tal. Hay muchas soluciones posibles para este signo. Ahí lo único es que hay que tratar de que obviamente guarde las más características del sistema de las letras, ¿no? O sea, en cuanto a contraste, que si luce muy clásico, que si es monolineal, que si es mucho más mecánico como este que vemos acá. Eh, esos otros signos, o sea, las llaves, los paréntesis, los corchetes, también son signos que son relativamente fáciles de hacer, pero hay que tener en cuenta algunas características puntuales para que funcionen correctamente. Cosas puntuales de la convención de la forma, del peso y de la ubicación, básicamente. Estos signos, al igual que las comillas, también son signos que fueron diseñados para encerrar algunas expresiones o palabras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la ubicación que van a tener tiene que tratar de abarcar todo lo más posible. Entonces, por eso vemos que la extensión que tienen en cuanto a la ubicación va desde la altura de ascendentes. Incluso hay algunos signos que la tienen mucho más arriba de la altura de ascendentes para que cubra el ascendente desde la parte superior. Y sin llegar hasta la descendente, llega como hasta la mitad de distancia entre la línea de base y la distancia de descendentes, ¿no? Con la idea de que también cubra cierta zona de letras que tienen la descendente en su composición, ¿verdad? Como es este caso, miren. Entonces van a funcionar justamente de esta manera.
pues nada, ¿listo? Dale, Bueno, listo. chicos, muchas gracias a todos y a todas, a Laura Igual, también. que Muy bien. estén bien. Bueno, Nos gracias. vemos la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. profesor. Nos Buena a vemos. todos. Gracias por la Chao. invitación. Chao. Eso. Que pasen buen día, buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Almuercen. Nos vemos. Bueno, Gracias. chicos, estamos Chao. hablando. Un Cuídense. abrazo. Vale.